Somos el grupo número 2 conformado por Cindy López, Giovanni Calderón, Javier Arandia y quienes hablan Néstor Apolinar. Hoy les presentaré la actividad 4.3, análisis de las tareas para nuestro tema longitud de circunferencia, nuestra tutora Patricia Villegas. En esta presentación abordaré el grafo de secuencias de capacidades de la tarea 1.1, cómo contribuye esta tarea al objetivo 1, cómo contribuye a su vez a las expectativas de nivel superior, a las expectativas afectivas. Por último, la revisión de la información previa y las referencias. Para recordar, entonces, el objetivo 1 es reconocer los elementos y relaciones necesarias para hallar las longitudes de la circunferencia mediante el uso de ecuaciones asociadas a la longitud de esta. Y la formulación de la tarea base para portalápices, que es una amiga te llama y te pide el favor de ayudarle a elaborar unos portalápices artesanales. Tu amiga te dice que aún no tiene los cilindros para elaborar los portalápices y que debe hacer las bases de estos de forma que coincidan en tamaño con el borde de la base de los cilindros. Tu amiga no sabe cómo hacer las bases sin tener los cilindros. Ella quiere que le ayudes a construir esas bases de tal forma que éstas queden pintadas y con el borde de la base decorado con alambre decorativo. La única información precisa que ella tiene es que el borde exterior de la base del cilindro mide 16 centímetros y 6 milímetros. ¿Qué harías para poder ayudarla? Escríbele un mensaje en el cual le digas cómo puede construir la base de portalápiz. Entonces, aquí vemos el objetivo, el grafo del objetivo 1 como tal. Este corresponde al grafo de la tarea de bases para portalápices. Entonces, ahora vamos a ver cómo cada una de esas secuencias va apareciendo. Entonces, primero tenemos la secuencia S18, que es reconocer las características del problema, identificar los elementos de la circunferencia en un gráfico, enunciado o contexto. Pues es cuando el estudiante puede empezar a deducir algunos de los datos de los que están presentes en el problema, a qué se refiere la tarea. Uno de los errores en que puede incurrir es el E41, que es reconocer solo las longitudes explícitas en una figura compuesta. Entonces puede ser que al no identificar una figura como tal, entonces el estudiante se le dificulte extraer esos datos. Luego tenemos la secuencia S2, que es establecer relaciones entre datos asociados a la circunferencia y otros datos del problema. Entonces, con los datos que aparecen en el problema, en la tarea, el estudiante puede relacionarlos con los elementos de la circunferencia o con la misma longitud. Puede incurrir en el error 31, que es asociar los datos a elementos de la circunferencia sin tener en cuenta las definiciones y características de estos elementos. Entonces es cuando de pronto el estudiante no asocia de manera adecuada la longitud con sus respectivos elementos. Luego tenemos la secuencia S19, que es establecer las relaciones entre los datos del problema mediante el uso de modelos matemáticos asociados a las longitudes. Entonces, cómo asocia esos datos del problema a algún algoritmo. Y uno de los errores en que puede incurrir es el relacionar las longitudes no equivalentes en el problema. Luego tenemos la secuencia S16, que es una secuencia de decisión. Y entonces el error en el que puede incurrir es que trate de asociar la longitud de la circunferencia como se determina, por ejemplo, la longitud de un cuadrado o de un rectángulo. Luego entonces vemos que por la parte de arriba entonces se activa la secuencia S20, que es decidir entre sustituir los datos o usar transformaciones sintácticas de la ecuación C igual a 2πr. Entonces lo asociado a la longitud, de cómo esos datos los puede asociar el estudiante a la longitud. Y uno de los errores entonces es que no los asocie con la fórmula de la longitud, sino que trate, por ejemplo, de sumar las dos unidades que teníamos por allá, los 6 milímetros y los centímetros. Luego viene la secuencia S22, que es usar la relación C sobre 2pi para calcular el valor del radio. Entonces, si el estudiante tiene la longitud y desea saber el radio, entonces activaría ese camino. O si no, perdón, y ahí se puede activar el error 35, que es usar el diámetro en lugar del radio. Luego tenemos también la secuencia S23, entonces o decide encontrar el radio o ya considera que tiene los elementos suficientes para calcular la longitud. Entonces utiliza la expresión de C igual a 2πr. Uno de los errores es que utilice de pronto un valor no aproximado de pi.
Luego se activa la secuencia S30, calcular y determinar la longitud requerida en el problema. Y uno de los errores que se puede generar es que exprese el perímetro de esa longitud como la multiplicación de las longitudes del contorno. Y por último, la secuencia S15, entonces interpretar el resultado en términos del contexto de la tarea, que de pronto cuando tenga que hacer la justificación de cómo construyó las bases para los portalápices, de pronto se da el error E27, que es dar un argumento incompleto o equivocado, pues, o porque por el camino haya cometido un error de procedimiento, o de pronto las justificaciones que está dando no son las adecuadas. Aquí ya vemos el grafo completo del objetivo 1. Entonces, por la parte, en los cuadritos, vemos cómo la tarea 1.1 hace el recubrimiento de esa parte del grafo y la tarea 1.2 va por la parte inferior. Entonces, vemos cómo las dos tareas sí recubren todo nuestro objetivo 1. Ahora, ¿cómo esta tarea contribuye a las expectativas del nivel superior? Entonces, aquí vemos la tabla en la cual hicimos el resumen de cómo cada una de las secuencias que aparecen en ese grafo contribuyen a las expectativas de nivel superior. Vamos a analizar específicamente dos, la 18 y la 23. Entonces, la 18 es reconocer las características del problema, identificar los elementos de la circunferencia en un gráfico, enunciado o contexto del problema. La expectativa de nivel superior correspondiente, que es la que aparece acá, es leer y decodificar e interpretar enunciados, preguntas, tareas, objetos, imágenes o animaciones en la evaluación electrónica para crear un modelo mental de la situación. Entonces, ¿cómo el estudiante puede extraer una serie de datos de la tarea y empezar a asociarlos a un modelo matemático? Luego tenemos la 23, que es el realizar sustituciones en la ecuación, y esta contribuye a comprender y utilizar constructos formales basados en definiciones, reglas y sistemas formales, mediante el empleo y uso de algoritmos. Entonces aquí está utilizando la ecuación de la longitud de la circunferencia. También vemos cómo hace la contribución a las expectativas afectivas. Entonces lo mismo va a presentar la secuencia S18 y S23. Entonces ya sabemos que dice la 18. Y entonces esta contribuye a la expectativa afectiva 1, que es tener una disposición favorable para interpretar, desarrollar y dar respuesta a diferentes situaciones en las que se utiliza la ecuación de la longitud de la circunferencia. Ya anteriormente les había leído la secuencia 23 y entonces esta contribuye a la expectativa afectiva 5, que es el generar confianza para explicar procesos matemáticos que surgen al resolver problemas de la longitud de la circunferencia. Respecto a la revisión de la información previa, entonces se hizo modificación de algunas secuencias de capacidades, ya que la redacción no era lo suficientemente clara. Se quitaron algunas secuencias que ya eran similares a otras, por lo cual entonces se hizo la adecuación de los grafos de secuencias de capacidades de los objetivos de acuerdo a la nueva numeración, y se incluyó una nueva tarea de aprendizaje para el objetivo 2, la tarea odómetro, esto debido a que observamos que parte del grafo estaba descubierto en el objetivo 2. Esto pues quedó consignado en el documento de análisis de las tareas. Y por último son las referencias.